Tierras de Marte. ¿Quién habita o habitaron estas tierras que se encuentran detrás de las murallas de hielo y montañosas, pasando el segundo domo y atravesando tierras que pocos humanos han visto alguna vez? Encontré detalles en posteriores emails que recibía de esta persona que firmaba como H. Morris y de conversaciones posteriores. También estaba detallada en la historia del navegante que cruzó las murallas de hielo. El tema de las tierras de Marte salió varias veces a relucir y no era un tema menor, ya que en aquellas tierras sucedieron varios acontecimientos y hoy en día siguen sucediendo. Este inmenso círculo en torno y mal llamado planeta rojo albergaba una gran y diversa vida dentro de su domo. Esta nativa civilización marciana, según se cuenta, fue totalmente aniquilada por los colonizadores. ¿Por qué no se dejó parte de la misma para un posible desarrollo posterior o incluso para algún tipo de manipulación por los mismos colonizadores? Al parecer esta raza era firme en sus convicciones en base a su moral y ética, y prefirieron morir en batalla hasta el último ser, antes que mendigar libertades en cuotas bajo el yugo custodial. Los custodios, luego de esta batalla, al darse cuenta que no quedaba ni un solo marciano con vida, ya que los últimos incluso cometieron suicidio, se sorprendieron, ya que no les había sucedido anteriormente en ninguna tierra conocida por ellos. La raza originaria marciana, se supo en estudios posteriores, era una raza avanzada en su tecnología que priorizaba el crecimiento espiritual y bienestar de su comunidad. Tenían poco preparamiento y tecnología militar, por eso su defensa fue casi nula. Los custodios prontamente tomaron las grandes tierras y se agruparon en los grandes centros, aprovechando todo el conocimiento y avance que allí fue dejado. Hoy en día las tierras de Marte son simplemente tierra experimental, donde conviven varias razas de las cuales se generan guerras entre ellas y diferentes motivos de conflictos casi eternos. Existe una comunidad de humanos, en su mayoría conformada por personas que pertenecieron a grupos reducidos y se ganaron su billete o pasaje de ida solamente por su gran labor en traicionar a su propia raza. El más conocido miembro, que podría incluso estar conviviendo entre la colonia humana de los últimos humanos, me refiero al último reseteo, sería el mismísimo Richard Evelyn Byrd, quien supo estar del otro lado un buen tiempo y confesar algunas que otras verdades antes de entregarse por completo a alguna de las tantas historias que rondan por allí y que tenemos escritas hoy en día para alejar la verdad de la Tierra infinita y las civilizaciones que viven detrás de las barreras de hielo y los domos. En la Tierra de Marte también conviven los famosos grises y alguna colonia menor draconiana, o también conocidas como etamines. Entre los grises y la colonia humana hay una rivalidad existente desde casi el comienzo del transporte de los custodios a los humanos hacia allí. Se cuenta que los grises atacaron en varias oportunidades a esta colonia en los tantos años que llevan conviviendo en estas tierras experimentales. Los custodios y Anunnaki monitorean todo muy bien y no se pierden detalle de aquello.
En las tierras de Marte el tiempo, como en otros tantos círculo-entornos o tierras dentro de diferentes domos, es diferente a las tierras conocidas. Por esta razón, el pasaje a Marte de los humanos es siempre bienvenido, a pesar de los peligros que conlleva, ya que es un billete de ida a una larga vida de casi 500 años. Existen además otras razas, casi todas trasladadas por los custodios en sus frenéticas conquistas por los 178 círculo-entorno o mundos conocidos. Y muchas otras razas originarias de diferentes sectores también fueron movidas hacia allí. Las tierras de Marte se consideran como un gran zoo, donde estudian los diferentes comportamientos, enfrentamientos y resolución de conflictos. Oculta de la humanidad sangrando, el horizonte plano eterno está esperando, entre murallas